para evitar que la sangre salga, se forma primero un tapón hemostático y a nivel vascular se van a liberar algunas sustancias para hacer una ligera vasoconstricción. ¿Y quiénes son las primeras en llegar? Las plaquetas. Las primeras en llegar son las plaquetas. A veces llevamos una prueba en el consultorio, que saca una gotita de sangre para mirar al microscopio y normalmente la misma gota la apretó, la lleno como 6 muestras en un solo portaobjeto. Y hasta que sale la tercera ya es chiquitita y ya está casi coagulado porque es apenas una gotita. Y en estos pacientes, ¿cómo sale la gota grande y nunca coagula? Y te digo yo, ¿qué está tomando? Aspirina. ¿Qué función tiene la aspirina? O antes de venir, como me dolía tanto la cabeza, tomé un ibuprofeno. ¿Es antiagregante plaquetario o no? Sí, plaquetario. Se va él y la deja la plaqueta feliz. ¿Por qué la aspirineta es antiagregante plaquetario de más largo plazo? Porque inhibe la ciclooxigenasa de la plaqueta irreversiblemente. ¿Y mi plaqueta vive cuánto tiempo? 10 más menos 2. Por eso si le van a sacar una muela al paciente y está antiagregado, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Retirar por lo menos 5 días. Y si me dice que no toma ni aspirina ni ningún aire, ¿qué puedo pensar? ¿Ah? Morfina es lo menos, pero no está mal. Pero ya a esta altura lo hubiera sabido, porque siempre alguien se ha cortado desde niño, ¿no ves? Y lo hubieran estudiado. Pero sí, a esto es lo posible. ¿Qué más? Plaquetopenia, sí señora. Plaquetas bajas. ¿Qué más? Sigamos pensando. Vamos a tener que hacer la clase diferente ahora. ¿Ah? Ya, pero cosas más usuales. ¿Dónde se producen factores de la coagulación? En el hígado. ¿Qué factores produce el hígado? 2, 7, 9 y 10, dependientes de vitamina K. ¿Puedo tener una hepatopatía? Sí. Vitamina K, ¿quién la hace? Los probióticos del intestino. Y si no hay vitamina K, hay anticoagulación. Este paciente viene obesito, su flora y le empieza a preguntar y se distiende, no hay buena evacuación. De verle nomás la cintura abdominal, ¿qué voy a pensar? Diagnóstico, cintura abdominal prominente, síndrome metabólico. ¿Y cómo está el hígado? Ya sobrecargado, ¿no? Hígado sobrecargado, más la hiperpermeabilidad. Probablemente tiene déficit de vitamina K y eso afecta automáticamente al hígado por los factores de la coagulación dependiente de vitamina K. Estoy hablando de lo usual, que pueden haber problemas genéticos, una hemofilia, como dijo mi compañero, sí. Pero fíjense mi razonamiento. Lo primero, sacaste la sangre y no quiere coagular. Toma aspirina, toma algún analgésico, qué fármaco toma y lo demás, sí. Nada de eso es cierto. Ya voy a ir pensando en otro factor. Entonces automáticamente ya sabes lo que vas a hacer con ese paciente, independientemente por qué vino. ¿Debo entender? Ese razonamiento es el que quiero con ustedes. Bueno, entonces acá se forma el tapón hemostático y luego se va a formar el coágulo. De pronto yo me corté y hizo un trombito ahí y dejó de sangrar. ¿Será que esa trombosis se va a proliferar? ¿Qué pasaría si prolifera y no encuentra tope? Todos quedaríamos coagulados a la primera pasada. Entonces, acá tiene que haber un equilibrio entre la coagulación. Ya coaguló, pero automáticamente tiene que haber un mecanismo para la expulsión ya de ese coágulo cuando ya no hay sangrado. ¿Sí? Entonces, cuando no hay ese equilibrio entre coagulación y anticoagulación, podemos tener una diátesis, una alteración trombótica o una alteración hemorrágica. Las dos graves. Una vez hubo el corte, el primero que interviene acá es el endotelio.
Todas estas cosas para mí son importantes, por eso vamos a hablar un poquito de ellas antes de tocar los fármacos. El endotelio tiene sustancia, una vasodilatadora como cuál, oxígeno. ¿Y qué alimentos me alimentan mi oxígeno? ¿Para qué me sirve el oxígeno? Es un vasodilatador. El endotelio saludable lo va a liberar cuando yo suba la escalera corriendo para no hacer hipertensión. Alimentos ricos, por ejemplo, la remolacha es un donador de oxígeno. Más ese endotelio, les he dicho siempre, tiene que ser saludable, porque si no el óxido nítrico forma peróxido nítrico y es un radical libre y va a aumentar la inflamación. O sea que yo preciso un endotelio saludable. Sintetiza vasodilatadores, también vasoconstrictores, anticoagulantes y también procoagulantes. Porque si hubo un corte, tengo que coagular, pero no puedo yo seguir coagulando, yo tengo que anticoagular esto que se ha coagulado. Y a la vez sustancia fibrinolítica, si no, ante un corte todos terminaríamos con un trombo. Diátesis trombótica y hemorragia. La hemostasia va a ser nuestro mecanismo de defensa, sí, pero después de ella se me tiene que activar la acción fibrinolítica para destruir el coágulo. Esto tiene que estar extremadamente claro. Se forma el tapón de coagulación y ¿qué tengo? Un componente del vaso. ¿Qué es lo que va a hacer el vaso? Primero vasoconstricción, después las plaquetitas van a venir a agregarse, pero ellas se agregan, se tienen que activar y recién van a hacer su función. Y finalmente a nivel sanguíneo ya la segunda parte es toda la cascada de la coagulación, vía extrínseca o intrínseca, recién ella va a empezar a activar. Vamos a empezar con la plaqueta. ¿Qué fármaco nosotros vamos a mirar? Vamos a empezar con antiagregante plaquetario. O sea que, ¿en qué paciente yo usaría un antiagregante plaquetario? Paciente que ha presentado trombosis, Un antecedente de trombosis. Y si yo te pregunto, dame causa de trombosis, a ver, busquen en su celular rápido. Causa de trombosis. Busquen en qué paciente tendría yo que dar ácido acetilsalicílico. Como es antitrombótica, paciente que pudiera infartar, a todo el mundo se le daba aspirina de 100 miligramos, 80 es la dosis ideal. Y de pronto ya eso cambió, aunque todos los médicos siguen dando aspirina. El que ya hizo un evento trombótico, hizo un infarto, si le das aspirina, todos los días aspirineta, que es la de 100, evita el segundo evento, previene el segundo evento. Pero si nunca hubo, ya no se usa. ¿Ok? Eso ha ido cambiando. O sea que ya no le ponemos de rutina a nuestro paciente ácido acetilsalicílico, sino para prevenir el segundo evento. Pero hoy su compañera dijo que para evitar efectos trombóticos. Le pedí causa de trombosis. A ver. embarazo, Ya. para, Vamos a uno por uno. Embarazo. Uno, el embarazo es fisiológico. ¿A qué embarazada le harían ácido acetilsalicílico? ¿Qué se les ocurre? una embarazada que tenga riesgo de preeclampsia. No, porque para el riesgo de preeclampsia controla presión arterial. A ver, sigamos pensando. Hoy quiero hacerlo razonar porque me quedó sabor a mal gusto el examen y yo quiero que sean buenos ustedes. Y vamos a razonar mucho. Sigamos pensando. Quiero que piensen en todos los efectos de aspirina en un embarazo. ¿Qué mecanismo de acción tiene la aspirina? Inhibe la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué no va a haber? Prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. ¿Qué hacen las prostaglandinas en el? Aumenta frecuencia de contracciones uterinas. Entonces, ¿a qué embarazada le voy a dar? Cuando tenga una amenaza
¿Qué más le voy a dar? Porque la aspirineta sola va a ser insuficiente. Con un antimuscarínico o con una agonista beta 2 mayor a beta 1 como un fenomenol. ¿Ok? Este parto yo quiero que todavía no llegue. Tengo que madurar pulmones. Si yo le doy ácido acetil salicílico, betametazonas para la maduración, ¿está bien? No va a haber prostaglandina y no va a haber trabajo de parto. Muy bien. ¿A qué otra paciente le voy a dar? Ojo, cuando estudia aspirina dice contraindicada en el embarazo. Depende. ¿Para qué? Porque si hay embarazo y ella toma un AINE todos los días, no va a haber trabajo de parto. Pero si yo quiero prolongar el parto, sí va a estar bien. ¿Para qué otra paciente? Esta paciente embarazada que por algún motivo ya tuvo 3 pérdidas antes o 2, sin causa aparente. Cuando va por el tercer mes de embarazo, ecografía, no hay latidos y ya es bebé grande. Hay que hacer un legrado, a veces 4 meses. Ahí siempre, si ya fue recurrente, hay que hacer, se hace, ¿qué se llama cuando se muere el paciente? Una biopsia, sí, importante, pero ¿qué tendría que pedirle a ese paciente? ¿Qué pasó con ese embarazo? Probablemente la placenta está haciendo anticuerpos que hacen trombosis en placenta. Es lo más usual, después de 2 o 3 muertes fetales, cuando ya el bebé tiene su buena semana, probablemente ahí hay trombosis en la placenta. Hoy se estudia un poquito más, se hacen los anticuerpos antifosfolipídicos, pero esa paciente con ese antecedente se embarazó y el médico ya empieza ácido acetil salicílico para evitar el fenómeno de trombosis. ¿Quedó mejor? Entonces fíjense, un fármaco que está contraindicado en el embarazo tiene 2 indicaciones de oro. Empezó ácido acetil salicílico y el embarazo llegó a su ciclo, se retira aspirina para hacer ya la cesárea. Cuando no se usa aspirina, que está comprobado el síndrome antifosfolipídico, si se hace heparina de bajo peso molecular. ¿Qué es heparina de bajo peso molecular? No es antiagregante plaquetario, va a ser anticoagulante. O sea que aquí ya yo les estoy separando 2 grupos de fármacos. Vamos a estudiar antiagregante plaquetario, que solo se mete con las plaquetas. ¿Para qué? Para evitar que se agregue. Pero están los otros que son anticoagulantes, que van a actuar en la cascada de la coagulación, que teníamos una vía intrínseca y en el factor 10 la 12-1. Va a terminar protrombina, trombina, plaminógeno y plamina. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense ustedes que antiagregante voy a evitar trombo. ¿En quién? Paciente con antecedente de una trombosis. Bien. Un paciente que ya infartó. Un embarazo que lo quiero prolongar un poco. Un embarazo con antecedentes de muerte fetal o una paciente con antecedentes de muerte fetal, probablemente por trombos en la placenta. Por eso es que ahí hay que nomás hacer autopsia. Autopsia, no sé qué se llama. Si es autopsia nomás, ¿no? Sí, autopsia. Porque si no sabes la causa, ¿qué puede pasar? Que el siguiente embarazo sea igual, ¿no? Y a veces tenemos 4 o 5 embarazos iguales que ya está con buena semana y hay muerte fetal. Bien. ¿Qué otra causa de trombosis encontraron ahí? A ver. Obesidad. La obesidad. A ver, ¿por qué la obesidad? Por la sedentarismo. Ya, la obesidad inflama, libera citoquinas inflamatorias. ¿En qué termina la cascada de la inflamación? En trombos. Puede hacer trombosis, sí, y el obeso lo más probable es que sea más quieto, ¿no? Si estoy tirada en mi cama 24 horas, paciente añoso, ¿hay riesgo de trombosis o no? La éxtasis. Bien. Otro riesgo de trombosis. COVID. ¿Ah? ¿Por qué el COVID? Porque llevaba la vía de trombosar. Porque la inflamación era tan severa que termina en coagulación. Todo proceso inflamatorio severo termina en coagulación. Eso es una norma. Eso nos ayudó en COVID, cuando COVID se salvaron los pacientes.
usamos glucocorticoides porque antiinflamaban y un anticoagulante. Muchas veces solo antiagregante plaquetario, otras veces directamente la heparina de bajo riesgo molecular, que es de acción rápida, pero es anticoagulante. Bien, otro riesgo de trombosis. Medicamentoso, ¿como cuál? Pastilla anticonceptiva, mortal. Si tu paciente tiene riesgo de trombosis, no debes dar anticonceptivo. Cuando yo trabajaba en Caja Nacional había una secretaria hermosa, jovencita, esas personas lindas, que uno llegaba a la oficina y estaba con una sonrisa en un hospital donde nada es. El que llega al hospital es con problemas, excepto el que va a tener un bebé, esa es la única cirugía con premio, ¿no? Si no se complica nada. Ya. Y el único un día llega y está trabajando, cae lipotimia, bueno, no habrá desayunado, empiezan a hacer los estudios, medio ya se despierta y quedó paralizada a mitad del cuerpo, jovencita. No había sobrepeso, no había otro factor de riesgo que el uso de anticonceptivos. Ella hizo un ACV trombótico, se le tuvo que operar, se complicó, fue terrible, su vida cambió completamente. O sea que, paciente con riesgo de trombosis, ¿cómo lo sabe si tiene riesgo de trombosis? Antecedentes maternos, principalmente, ¿no? Ver si en la familia hay antecedentes, porque ella jovencita, ¿qué antecedentes tenía? Ninguno, ella, más la familia sí. ¿Ya? Los anticonceptivos tienen alto riesgo de hacer trombosis. Principalmente los de vía oral. ¿Por qué los de vía oral son más venenosos? Porque la vía oral lleva al hígado primero y esa oxidación es la que va a pasar a el estradiol, pasa a estrona. La estrona es un estrógeno que puede ser cancerígeno. Los estrógenos son tres: estriol, estradiol y estrona. El que damos generalmente es estradiol. ¿Ya? El estriol es de menos actividad. Y la estrona es el más cancerígeno. La estrona es el más cancerígeno y va a depender de su biotransformación. Bueno, entonces para estos pacientes vamos a usar antiagregación plaquetaria. ¿Qué son las plaquetas? Bueno, las plaquetas son células nucleadas, no tienen núcleo. Su vida media 8 más o menos 2 metros. ¿Está? El valor normal ya tienen que aprender. 200.000 a 400.000. Yo tengo una paciente que tiene 1.800 de plaquetas, nadie la quiere operar, nadie le quiere hacer nada. Hemos visto que es celíaca, hemos sacado gluten y mejoró. Le quieren hacer quimioterapia pensando en un tipo de cáncer. Más todo lo demás está bien. Y cuando ella engripa un poquito, las plaquetas que a veces las hemos sabido bajar hasta 1.200 como una hazaña. Ella, por ejemplo, recibe ácido acetilsalicílico todos los días de su vida. Parecería algo autoinmune porque sí vimos que es celíaca, pero bueno, está en estudio, no quiere hacer quimioterapia, ya llevamos como 4 años, bastante bien está ella, sin embargo, este es un riesgo alto, ¿no? Plaqueta muy bajita, el paciente no va a coagular. Plaqueta muy alta, va a haber una hipercoagulabilidad. ¿Qué tengo que saber de la plaqueta? Porque yo voy a trabajar con mi fármaco sobre la plaqueta. Su membrana tiene intensa actividad de enzima y su citoplasma, ¿qué tiene? Porque ellas están ahí. No van a juntarse hasta que no se activan. ¿Qué necesitan para activarse enzimas? Actina y miosina, ¿qué hace? El desplazamiento para una contracción. ¿No? Lo hemos estudiado a nivel muscular. Trombectina, que son proteínas de contracción. Retículo endoplasmático almacena calcio. Fíjate. No me salía el coche para el coche. Almacenan calcio. ¿Y para qué el calcio? Si yo acá tengo actina y miosina, el calcio va a favorecer la contracción. La mitocondria, ¿de quién heredamos la mitocondria? De la madre. ¿Por qué de la madre?
espermatozoide, la cola queda afuera y él traía la mitocondria porque era quien daba la energía para que ellos se muevan rapidito y vayan a fecundar el óvulo. Y la colita se queda afuera. O sea que el 100% de las mitocondrias de toda la humanidad son maternas. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? ¿O qué enfermedad conocen donde hay una mitocondriopatía? ¿Por qué se caracteriza? Si yo le digo mitocondriopatía, ¿qué van a pensar? Mitocondriopatía, ¿qué hace la mitocondria? Energía. ¿En qué voy a pensar en este paciente? ¿Cómo está mi paciente? Bajo energía. Y si no hay oxigenación y no hay energía, ¿qué viene en el paciente? Falta de oxigenación y isquemia. ¿Y la isquemia qué produce? Dolor. Me duele aquí, hago ejercicio, me duele, camino y me duele. Estoy hablando de patologías como fibromialgia, eso es una mitocondriopatía. El COVID inflamaba la mitocondria de forma tal que el paciente se movía un poquito y no había aerobiosis, porque la mitocondria es hipoaeróbica, y se movía un poquito y era como andar alzando pesa, llegaba hasta el baño y se bajaba y no alcanzaba a llegar. Hablo de un COVID severo. ¿Por qué? Porque el mitocondria estaba inflamado. Mitocondriopatía. Sistemas enzimáticos sintetizan prostaglandinas. Importante. Las plaquetas sintetizan prostaglandinas para que venga el ácido acetilsalicílico y le bloquee la prostaglandina. ¿Se entendió? Esto es importante, subrayado por favor. Si yo les digo, ¿y por qué actúan las plaquetas? Porque tienen muchas enzimas, porque tienen proteínas como actina, miosina, almacenan calcio, tienen su propio ATP, tienen su propia mitocondria, sintetiza prostaglandina y finalmente estabiliza cuando ellas se juntan con redes de fibrina y factores de crecimiento. ¿Qué es el PRP que está tan de moda? Te sacan sangre, la centrifugan y te lo colocan en el suelo, te lo colocan en infiltración. ¿No han escuchado hablar del PRP antiguo? Esto yo no haría, nació de la ortomolecular, pero ahorita ya los amatólogos, los productores de PRP la usa, ya hay una visión de su aplicación fantástica. ¿Qué es PRP? Plasma rico en plaquetas. ¿Y qué? Tratamiento médico que utiliza la propia sangre del paciente para acelerar la curación de tejidos. A ver, está leyendo, pensé que estaba hablando. Fuerte. Tratamiento médico que utiliza la propia sangre del paciente para acelerar la curación de tejidos, ligamentos, músculos y articulaciones mediante la concentración de plaqueta que libera factores de crecimiento. Este proceso implica extraer sangre, centrifugarla para concentrar las plaquetas y luego inyectar esa solución en el tejido dañado para estimular la regeneración celular. Muy bien, thank you. Sacamos sangre al paciente, lo llevamos a la centrífuga, darle revoluciones por tanto tiempo. Y ahí tiene abajo rojo, un sobrenadante arriba y más blanquito al final, ¿no ves? El del medio es la plaqueta. Despacito con la aguja, va a extraer lo más que pueda. Estos son factores de crecimiento plaquetario. Si son factores de crecimiento y lo inyecta en un lugar, va a recuperar el tejido, porque son factores de crecimiento, son regeneradores. Sigamos pensando. Y si el paciente tiene un cáncer y le han puesto un plasma rico en plaquetas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la angiogénesis y el crecimiento tumoral. ¿Qué es angiogénesis? Donde hay un tumor, se crean nuevos vasos porque él está demandando mucha nutriente. Angiogénesis se llama. Contraindicado el PRP, porque él va a aumentar factores de crecimiento. ¿Ya? Mejora factores de crecimiento, mejora la oxigenación, claro, pero a esa célula no le sirve. Es el único caso en el que está contraindicado. ¿Qué hacen para la piel? Por ahí te van pinchando, no es un botox, y ves que la piel mejoró. Tenía ¿qué se llama? Una tendinitis. En artrosis no hace nada porque
porque la artrosis, si ya no hay cartílago, ya nada. Si hay un poco de cartílago, sí, pero si ya no hay nada, eso va a prótesis, ¿no? Eso es, si es plasma rico, ¿no? Que no sea un voto, que no sea un plasma rico es fantástico. Vos ves la diferencia en una piel increíble. Hay que bajarse el pinchazo y tiene que hacerlo bien, tiene que ser a 20 revoluciones y por tanto bien. No vaya a despegar las plaquetas. Una paciente, no me olvido de ella, empezó a hacer su plasma rico y de pronto yo no sabía que había hecho. Yo le atiendo y hipotiroidea 4.5 la TSH bien y de pronto viene con 18. Nunca vi igual. No, era 18, era como muriéndose la paciente. De lenta, o sea, ¿qué pasó? Hacemos una TSH y un hipotiroidismo severo tomando su levotiroxina, haciendo todo lo mismo de siempre. Y le empiezo a preguntar, ¿qué has hecho? Doctora, eso no le conté porque claro, lo hacen los estéticos, ¿no? Lo hacen los estéticos. Ella tiene un hipotiroidismo Hashimoto y lo descompensó completamente. Eso es para poder ¿no? O sea que tampoco es que para todo el mundo, siempre hay que ver. Contraindicadísimo, el Hashimoto es un autoanticuerpo, ¿no? Entonces le aceleró su hipotiroidismo. Pero en otros pacientes con un cáncer eso va a proliferar mucho más rápido. ¿El cáncer es más rápido en niños o en viejos? Pero suena bien, ¿no? En adultos mayores. En niños, ¿por qué? Porque su crecimiento es acelerado. Es acelerado. Puedes tener un paciente que hace tu cáncer de próstata a los 80 años. Ni lo toques. ¿Por qué? Porque el crecimiento de sus células es lentísimo. Muchas veces entran y operan. Si algo queda, eso va a proliferar rápidamente. Esto es importante, ya se lo voy a preguntar. ¿Por qué las plaquetas, o cuáles son los componentes de las plaquetas? Enzimas, proteínas, calcio, ATP, prostaglandina y factores de crecimiento. Esta lámina es la que más me interesa, porque después yo tendré que saber qué es lo que ya van a hacer. Célula pluripotencial, unidades formadoras de colonia, ahí está una línea para plaqueta, otra para los glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, ahí van todos, nada que no sepa. ¿Por qué se adhiere la plaqueta? Si mi endotelio no está oxidado, no está dañado, nadie se agrega. ¿Por qué? Porque la plaqueta en este momento, hagamos cuenta que mi endotelio está fantásticamente bueno. ¿Por qué pasa la plaqueta y no se agrega si ella tiene prostaglandina, tiene actina, tiene miosina, tiene mitocondria, tiene ATP, tiene la capacidad de hacerlo? ¿Por qué no se me agrega? Carga eléctrica, ahí está. Claro, si mi endotelio está saludable, ¿cómo es su carga eléctrica? Negativa, es lo normal. Si está oxidado, si está dañado, pierde su carga. Generalmente se vuelve positiva, y carga positiva con carga negativa, ahí van ellos a encontrarse. Mi endotelio sano tiene óxido nítrico y prostaglandina, que son prostaciclina de la línea 2. Este va a proteger mi endotelio. Bueno, debajo del endotelio está el subendotelio, su matriz del endotelio. Él ahí tiene fibra para el colágeno tipo 1 y tipo 2 y otra para el no colágeno. Vamos a mirarlo ahorita. Fíjense, este endotelio está bonito, está saludable. Mi endotelio tiene glucoproteínas, como es la 1 y la 2A, para que venga aquí el colágeno y se le una, y está todo bien. Mi endotelio tiene glucoproteína 1B y 9 para el factor de von Willebrand. Estamos todos juntos. Hasta ahí no tengo un problema. Pero si este endotelio hubo un daño celular, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Él va a cambiar su carga, viene la plaqueta y se le agrega esa glucoproteína, va a liberar su ciclooxigenasa, prostaglandina, tromboxano,
y esta plaqueta va a llamar a otra plaqueta porque va además liberar gránulos que van a dar energía y van a aumentar serotonina para que venga la otra plaqueta y se agregue. O sea que ¿cuál es el problema acá? El daño del endotelio. Sigue teniendo mi endotelio glucoproteínas para bombilio, colágeno, pero nada molesta. El problema es cuando hay un daño celular. ¿Tiene receptores en la plaqueta? Sí. Esta es una plaqueta de un color y esta de otro. La han hecho de dos colores para que sea más didáctico nada más. Veamos qué es lo que va a pasar aquí. Fíjense que en mi plaqueta, condición normal, dijimos que tenía receptores para quién? Para colágeno. Ahí dijimos que para el colágeno tenemos glucoproteína 1A o 2. Hasta ahí está todo bien. Tiene sus receptores para colágeno, tiene sus receptores para Von-Willebrand que son válidos. Más aquí no hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hay lesión, esas glucoproteínas, principalmente 2B3A, se expresan cuando hay van a formar redes de fibrinógeno para que esta plaqueta se una a esta otra de forma muy firme, y el factor de Von-Willebrand que tenía su receptor, cuando hay daño endotelial, estas glucoproteínas se expresan y ahí se van a prender por el fibrinógeno y por el factor de Von-Willebrand. Sus receptores están puestos, ¿vale? No es más que haya lesión de endotelio para que ellos se expresen, y recién esto es lo que va a formar ya una agregación muy alta de plaquetas. ¿Qué le pasó? Vamos por ahí, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos receptores, los del Von-Willebrand, receptores de trombina, bien. Más esta glucoproteína necesita que la plaqueta se active y recién ellos se van a expresar. Es como que están guardadas esas glucoproteínas. Cuando ellas se activan, recién salen a la superficie. ¿A quién van a tomar? A trombina y a Von-Willebrand, o sea, y a fibrinógeno, su receptor. Es como que ellos están silenciosos hasta que la plaqueta recién empieza a agredirse, recién salen a la superficie esas glucoproteínas que hacen que, fíjense, unas con otras se van uniendo. O sea que esos receptores que los tienen guardados las plaquetas recién salen a la superficie cuando ella se activó. Esta gráfica está bonita, fíjense todos los receptores de la plaqueta Von-Willebrand. Tenemos receptores para tromboxano. Este receptor de ADPE es el que vamos a usar después en un antiagregante plaquetario que se llama clopidogrel. Cuando viene el ADP y ocupa el receptor, esta plaqueta recién va a ir liberando su tromboxano para unirse unas con otras. ¿Tiene su receptor de Von-Willebrand? Sí. ¿Tiene su receptor 2B3A? Sí. Fíjense que están guardados estos receptores. Cuando ella se activa, recién salen a la superficie para poder unirse con otra plaqueta. Eso es más o menos lo mismo. Este es el complejo de glucoproteína 2B3A, y entre ellas ya van a poder unirse gracias al fibrinógeno. El fibrinógeno va a ser el puente entre dos plaquetas. El factor de Von-Willebrand va a ser el puente entre dos plaquetas. Ahí lo tienen en flores, todos los receptores, no voy a entrar en tanto detalle. ¿Qué tiene que pasar para que se agregue? Esas glucoproteínas se tienen que activar, y ahí va a permitir que fibrinógeno una plaqueta con la otra, y finalmente terminamos agregando las plaquetas. Estos receptores existen, sí, pero están metidos dentro de la plaqueta. Ok, ¿cómo es que eso se va a activar? Tengo una sangre expuesta a la superficie porque está lesionado el vaso. Primero la plaqueta se adhiere donde hay lesión para que no siga sangrando. Después se activa. Cuando yo digo se activa, ¿quiénes se ponen en marcha? ¿Cuáles eran las partes, los componentes de la plaqueta? La isotrombina, serotonina, factor de agregación plaquetaria. Se agrega la trombina
y ahí recién el sistema de la coagulación se activa. Hasta aquí es plaqueta. Primero se agrega la plaqueta y después interviene ya la coagulación. Puede ser vía extrínseca o intrínseca. Esta es vía extrínseca porque hubo un corte. Se adhiere principalmente gracias al colágeno que tenía su receptor guardado y al factor de von Willebrand. Fíjense esta gráfica de Buena que está. Tromboxano, ADP, colágeno, todos componentes de la plaqueta. Se activó, activa fosfolipasa C. Antes habíamos hablado de fosfolipasa 2. Fosfolipasa C va liberando calcio, activa proteína quinasa para terminar haciendo que la glucoproteína 2B3A quede hacia la superficie. Todos estos activadores, ¿en qué van a terminar? En expresar la glucoproteína hacia la superficie. ¿Y quién llega aquí? En la 2B3A. Están dormidos. Es densa esta parte, pero ni modo. Si no, como después yo les voy a explicar que el fármaco va a ir a inhibir a la expresión 2B3A. Tienen que saber. A ver, ¿qué tenían ustedes acá? Ya, fibrinógeno. 2B3A, fibrinógeno. Entonces todo lo que se activó acá, la plaqueta, pone en marcha mecanismos bioquímicos que no voy a entrar en detalle. ¿Para qué? Para que se exprese el 2B3A. Bien, entonces se han activado factores de crecimiento vía fosfolipasa C para activar el 2B3A. ¿Cómo se formó el tapón de la plaqueta? La plaqueta entró en contacto con la superficie dañada, se hinchó, saca sus pseudópodos, libera sus gránulos contráctiles, se vuelve pegajoso gracias a colágeno y von Willebrand y va a activar la plaqueta. Ahí está más bonito. Fíjense cómo las plaquetas van formándose. Primero está la lesión, se adhieren las plaquetas, cambian de forma, se van agregando y van secretando sus gránulos hasta formar tapón hemostático. Eso es lo mismo, pero visto desde un microscopio. Está en cámara lenta, hay injuria. Se adhiere la plaqueta. Después se activa, finalmente se agrega y formó el trombo. Esa es la lámina más importante. Ya saben qué es activación, ya saben sus receptores, ya saben que primero es la adhesión, gracias a quien von Willebrand, trombina, colágeno, fibronectina, por el cambio de cargas, ya no son cargas negativas. Las trombosis tenemos el trombo blanco y tenemos el trombo rojo. Quiere hacer caso de esto. Ya. El trombo blanco, hay una alteración en la pared de la arteria, paciente diabético, placas de ateroma, se agrega la plaqueta y se activó la coagulación. Acuérdense que cuando vimos diabetes e hipertensión, la presión arterial hasta 139/89 en un paciente no diabético es normal. Pero en el diabético dijimos hasta 130/80. ¿Por qué? Porque su endotelio está inflamado. ¿Quién inflama el endotelio del paciente diabético? Los AGE, productos avanzados en la glicemia. La glicemia va a producir los AGE. Trombosis venosa, que es el trombo llamado rojo. Este se da más por éxtasis, hipercoagulabilidad, anticonceptivo, ese con riesgo de embolia. Tratamiento de la trombosis muchas veces es quirúrgico y otras veces se puede usar fibrinolítico. ¿Qué dice la palabra fibrinolítico? Por ejemplo, tu paciente te infartó, un infarto con un supradesnivel, porque puede ser infradesnivel. Cuando es con supradesnivel, es trombótico y estamos dentro de las primeras 2 horas, llegó con dolor precordial, le hicieron el electro, hay un supradesnivel, hay un trombo. ¿Qué se hace?
Anticoagulación, no, si el trombo ya estaría como anticoagulación. ¿Trombo? Ya. Ok. Acá tenés una chance interesante de doble filo. Streptokinasa, ¿de dónde viene la palabra? Strepto del estreptococo. Es un guisado de la toxina del estreptococo que va a actuar como un fármaco. ¿Vieron el fármaco que hace? Y se come todo. ¿Ya? Si estamos dentro de la primera hora, se coloca esa streptokinasa, puede ser una alteplasa también, y el baiquín se lo come, se llama fibrinólisis. Solo sirve paciente con infarto con suprarnivel y dentro de las primeras 6 horas. Es una joya de oro, no era muy baratita, pero puede quedar el paciente cero infarto. Si está dentro de las primeras horas, esas células que le faltó oxígeno se regeneran rápido y evitaste una cirugía. Pero si ya el tiempo pasó y ya ahí no hay vascularización, hay que hacer probablemente o un stent o un bypass. Cirugía abierta, como dice el paciente, a corazón abierto, me operaron y me abrieron las costillas, es decir. Pero si está dentro de la primera hora, tenía la chance de la streptokinasa. Eso es un fibrinolítico. Eso se llama fibrinólisis. ¿Está bien? ¿Qué riesgo tengo con esa streptokinasa? La colocaste y se van haciendo los electros y lo vas comparando cómo el supradesnivel va mejorando hasta que se vea muy bien. A veces los pacientes hacen sangrado masivo y se mueren. No tenés cómo controlar. ¿Sí? Es un riesgo. Te lo dan a elegir. La cirugía que vale tanto o un stent o le podemos hacer si aplica a usted para una fibrinólisis. Si aplica para la fibrinólisis, ese es el gran riesgo de la streptokinasa. Eso es fibrinólisis. ¿Está bien? Entonces, puede ser quirúrgico el trombo o puede ser un fibrinolítico tipo streptokinasa, alteplasa, ureaplasa. Sin embargo, este paciente ya hizo antes un trombo. Cuando hay antecedente de trombo, ahí es que vamos a usar un antiagregante plaquetario. Hoy en día, cuando ha habido antecedente, infartó nuestro paciente, le hicieron su fibrinolítico y lo que escucha ahí en la terapia o en la unidad coronaria, el paciente se operó solo, porque vino el fármaco y se comió el trombo, lo lisó. Entonces dice se operó solo, no se operó solo, fue la streptokinasa, pero se resolvió, eso quiere decir. Si ya este paciente te hizo un trombo, ¿qué va a hacer más adelante cuando ya pase el efecto de streptokinasa? Porque queda anticoaguladito y puede sangrar. A ese paciente está bien indicado el ácido acetil salicílico. Ahí le hace un antiagregante plaquetario. Esa es una buena indicación. Antes decíamos paciente añoso, hipertenso, le da su antihipertensivo, no se mueve mucho, le pones aspirina. Hoy eso ya no es como antiguo. Vamos a entrar a los antiagregantes plaquetarios, recién vamos a entrar a fármacos. Bueno, ¿qué antiagregante voy a sentar? Muy cansada hoy. Se ha puesto viejita la prueba. No sé si me voy enfermando, pero me duele todo el cuerpito. El sábado me liquidaron sus compañeros, Estuve desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Me fui a almorzar con mi papá de 12 a 2 y volví. Pero me fui, dije yo, tanto sacrificio para qué, dije yo cuando vi esos exámenes. Pero bueno, por lo menos no me van a tomar el pelo y copiarse y yo poner una nota al que no sabe nada. Por lo menos para eso va a ser bien, ¿no? Vamos. Antiagregante plaquetario. Vamos a ir por el que conocemos. Empecemos por el 2. ¿Qué mecanismo de acción tiene ese antiagregante plaquetario? La ciclooxigenasa. ¿Y quién de aquí lo hace de forma irreversible? Aspirina. De ahí me voy a quedar solo con aspirina. ¿Quién es el antiagregante universal? Aspirina. No le gana a nadie, pero ¿saben cuál es el problema? Que es barato, que no vale nada. Ese paciente que recibe su antiagregante probablemente lo va a recibir hasta su último día de vida.
Se lo van a poner en el cajón para que no vengan la hormiga a comérselo tan rápido. ¿Está bien? Ya. Y de pronto aparece uno más nuevo, hasta su nombre es Clopidogrel. Su nombre es Cool. Cuando recién salió, yo trabajaba en la terapia intensiva en cada nacional, nunca me olvido. 58 bolivianos, en esa época ya son 12 años, o un poco más. Contra la aspirina que no valía nada, pero si yo soy un médico moderno, ¿qué le doy a mis pacientes? Clopidogrel. Clopidogrel no es superior a aspirina. ¿Ok? ¿Otro mecanismo de acción? Sí. ¿A quién le damos clopidogrel? Al que a la aspirina le hace sangrado y gastritis, al que es alérgico a aspirina, ¿sí? Principalmente revisar las S de estos pacientes añosos que todos reciben toda la vida. ¿Qué color son las S si hicieron una úlcera sangrante? Negra o malquitrán. Okay. Porque de tomarlo es todos los días, no me sirve un día sí y un día no, porque cada día el cuerpo hace plaquetas y la que nace tiene que antiagregarse hasta que se muere, queda antiagregada, pero cada día hacemos plaquetas nuevas. Es por eso que se lo da todos los días y no cada 10 días. ¿Ya? Este es el primero, el más antiguo y es de oro. Nadie le ganó. Hasta el día de hoy ninguno le ganó. Pero claro, es económico, entonces la industria no va a ganar mucho dinerito. Después de ese vamos a ver anticuerpo monoclonal de último. ¿Cómo serán de baratitos los anticuerpos monoclonales? Thank you. Thank you. Ya. Lo vamos a mencionar nada más. Antagonista del receptor de ADP, lo vamos a estudiar. Clopidogrel. Interesantísimo el clopidogrel. Encima de caro, él es inactivo. Tiene que sufrir biotransformación por el CYP3A4 y recién se activa. Y adivinen quién inhibe al 3A4, omeprazol. Y estos pacientes que se infartaron, añosos, antiagregados, con antihipertensivos, con antidiabéticos, ¿le pusieron omeprazol o no? Y por último, ya no tienen ni acidez gástrica, entre otros. Entonces este no se activa. Clopidogrel fue el primero. Pero vieron que es profármaco, aparece Prasugrel, mucho más caro, Cangrelor, Ciclopidina, todo el mismo grupo. Nos vamos a concentrar en clopidogrel. Vamos a ver qué pasa si yo antagonizo el receptor de ADP. El receptor de ADP cuando se libera, recién van a quedar hacia la superficie las glucoproteínas 2A3B. Y si ellas salen a la superficie, ¿qué va a haber? Agregación de plaquetas. ¿Y este qué hace? Evita que esa glucoproteína salga hacia el exterior. Eso es lo que hace. Si no está hacia el exterior, aunque esté en la plaqueta ahí sean muchas, no se agrega. Ese es su efecto antiagregante plaquetario, muy diferente al de aspirina. Inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Quién es inhibidor de fosfodiesterasa? Las andinas. Todos me decían, inhibe la fosfodiesterasa, entonces no hay ingreso de calcio y magnesio. Para ingresar el calcio y el magnesio son antagónicos. Todos me dijeron eso en el examen. Calcio y magnesio son antagónicos, pues ¿cómo va a ser el calcio y el magnesio? Si yo la inhibo, disminuye el ingreso de calcio, ingresa magnesio y eso hace la broncodilatación, no es cuestión de lógica. Ya, eso está mal hecho aquí. Inhiben fosfodiesterasa. Dipiridamol no tuvo mucho cumpleaños porque no fue espectacular antiagregante, pero sí existe y fue más antiguo que clopidogrel y al medio entre aspirina y clopidogrel. Esto análogo de prostaciclina, carísimo, fantástico, lo usamos en ampolla más que todo cuando están haciendo una cirugía cardíaca. Hay probabilidad de hacer trombo y la van a usar de momento, no para largo plazo. Buen antiagregante plaquetario de acción rápida y no es anticoagulante, es antiagregante plaquetario. Cuando están operando y hay manipulación, ¿hay inflamación o no? Sí. ¿Y la inflamación en qué termina? Coagulación. A veces operan al paciente y echan los coágulos, o no, los trombos. Operaron cirugía de cadera, salió bien el abuelo de la cadera, pero acabó con una trombosis pulmonar, ¿sí o no? Entonces cuando lo han operado
¿Cuál es la terapia siguiente? Él está quietito hasta que empiece a caminar, que lo levante. Anticoagulación, no antiagregación, anticoagulación. Heparina de bajo peso, después probablemente antiagregación. Los bloqueadores, estos son espectaculares, imagínense, van a bloquear al 2B3AE, 2A3B, aquí hay una, ya. Si yo lo bloqueo directo al receptor, olvídense, también en ampolla, también para casos de emergencia, cuando están operando el paciente, son fármacos muy caros que vienen en ampolla, lo vamos a revisar, pero fíjense los mecanismos de acción. Este es el de oro, después están los antagonistas del receptor ADP, el clopidogrel, inhibidores de fosfodiesterasa, análogo de prostaciclina y los bloqueadores de la glucoproteína. Estos son en ampollas y bastante caros. En vía oral 1, vía oral 2, vía oral 3. Ahí está todo lo que se usa, pero nada, no me voy a marear con eso, vamos a seguir con largo. Ya. ¿Para qué voy a usar antiagregante plaquetario? Pero bueno, antiagregante plaquetario. Prevención de isquemia trombótica. Cuando ustedes escuchan, hizo un ACV el paciente, ¿cuál es la siguiente pregunta que deben saber hacer? ¿Isquémico o hemorrágico? El hemorrágico es por una ruptura, ha podido ser hasta que se llama un aneurisma o una hipertensión, un esfuerzo masivo en un endotelio muy debilitado o formación de un trombo. La conducta es exactamente opuesta. Si es trombótico, ¿qué tengo que hacer? Si es trombótico, un fibrinolítico pudiera ser chance si está dentro de las primeras horas. ¿Qué fibrinolítico les mencioné? De doble riesgo, pero eso lo podemos usar en los ACV trombóticos cerebrales, cardíacos, pulmonares, no solo en los infartos. Y si es hemorrágico, está contraindicado porque se sangró. A veces la conducta es solo expectante para ver si se reabsorbe solo o quirúrgico para extraer el sangrado. ¿Ya? Prevención de fenómenos isquémicos trombóticos coronarianos, angina de pecho por infarto, revolución a nivel cerebral o a nivel periférico por claudicación intermitente. ¿Qué es claudicación intermitente? El paciente está caminando y no pudo dar un paso. Puede ser delgado tu paciente, no necesariamente un sobrepeso, no necesariamente neuropatía, está caminando y no pudo más. Ese era un trombo grande, generalmente, eso suele ser quirúrgico. Y después lo dejarás antiagregado. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar ácido acetilsalicílico, que ya lo hemos estudiado. Clopidogrel, ese es nuevito para ustedes. Dipiridamol no tuvo mucho cumpleaños. Axicimab, para sepan que existe en ampolla, para quirúrgico más que todo. Ácido acetilsalicílico ya lo conocen, inhibe ciclooxigenasa, bloquea el tromboxano plaquetario. En práctica, pequeñas dosis inhiben en mayor grado al tromboxano que a la prostaglandina I2, que es la prostaciclina. Nadie preguntó nunca, que yo siempre me hice esa pregunta. Profesora, pero ciclooxigenasa, la prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Tromboxano agrega, hace trombo, y la prostaciclina es antiagregante. ¿Quién gana? Nunca se han preguntado eso. Si son opuestos y están en la misma cascada, y la ciclooxigenasa va a dar los tres. Mayor es el tromboxano y muy poquita la prostaciclina, como para que yo no me forme de trombo completamente. Pero si la inflamación es severa, se acabaron los factores
efecto trombótico y queda el paciente con cuadro que se llama de hemorragia. Por ejemplo, pensemos, un paciente con una sepsis por una toxina del estreptococo o de staph. ¿Qué va a pasar? Forma trombo y tienden a ser antitrombóticos. Pero cuando se acaban todos los factores de la coagulación sin dar ningún fármaco, el paciente va a ser sangrado. Por eso es que es controversial dar un glucocorticoide, porque el glucocorticoide va a ser antiadelante plaquetario, pero cuando se consume se llama ya una coagulopatía de consumo. Él va a terminar con sangrado, pero él empezó haciendo trombo. ¿Se entendió? O sea que tiene que haber un equilibrio ahí entre el tromboxano y la prostaciclina. ¿Para qué un poquito de prostaciclina? Para que yo no forme un trombo y el trombo siga y quede yo con todo un trombo. Por eso la prostaciclina. Cuando ya tromboxano agotó todos los factores para hacer trombo, prostaciclina hace de la suya y ese paciente termina con sangrados y hemorragia. Así termina un shock séptico que empezó con trombosis y termina con anticoagulación. Las plaquetas no tienen capacidad de sintetizar la ciclooxigenasa. La célula del endotelio sí va a formar una nueva, pero la plaqueta no. Nada que no sepan acá, hemos visto la cascada ya de la ciclooxigenasa, nada que no sepan, voy a pasar de largo. Bueno, indicaciones. En mi vida corta, pero ¿cuál es la ventaja? Que inhibe de forma irreversible ciclooxigenasa de la plaqueta no puede hacer nueva ciclooxigenasa. Profilaxis en IAM, aquí habría que corregir la corriente nueva, dicen, para prevenir el segundo infarto. Prevención del segundo. Trombosis venosa profunda para una embolia pulmonar, en profilaxis en realidad, ¿no? ¿Saben de cuánto viene? Viene una también de 80, viene una de 325, pero 100 miligramos suficiente. Si quiere un efecto inmediato, generalmente se hace una de dosis más alta y después se mantiene 100 miligramos, no precisa más. ¿A quién no se le da? Tu paciente tiene gastritis, tiene riesgo de haber sangrado. ¿Qué le vas a dar si no puedes dar ácido acetilsalicílico? Ese es un paciente que hay que dar clopidogrel. Menores de 12 años, cuadros virales, síndrome de Reye. ¿Por qué si tiene asma o broncoespasmo? ¿Por qué está contraindicado el asmático paciente con broncoespasmo? Inhibe la COX y va a ir a la lipoxigenasa. Inhibe la vía principal de la inflamación y la alterna enriquece de leucotrienos todo el precursor de fosfolípido de membrana. Suficiencia renal, último trimestre del embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué en el último trimestre del embarazo no damos aspirina? Porque inhibe prostaglandina y no va a haber trabajo parto. Más está muy bien indicado para prevenir un parto prematuro. En su farmacocinética, ¿qué tenemos que saber? Nada, que no sepan. Entonces mi vida es corta, sí, me tomo para mi dolor de cabeza aspirina y me dura 4 a 6 horas, pero a la plaqueta hasta que ella se murió. Día a día se mantiene, en realidad en la vida de la plaqueta nada que no sepan. Efectos adversos, esto es interesante, resistencia al ácido acetilsalicílico, pacientes que no tienen el efecto terapéutico, no prolonga el tiempo de hemorragia en la prueba, pero esto es muy raro, rarísima esa resistencia. Capaz es que no hay buena absorción, no lo sabemos. Después los efectos adversos ya lo saben todo, respiratorio, hematológico, ya. Son las 26, vamos